Este ejercicio está pidiendo determinar las proyecciones y visibilidad de una pieza formada por un tetraedro regular y un cono recto equilátero de diámetro 80. Se indica que la base del tetraedro está inscrita en la base del cono, es decir, sus tres vértices son puntos directrices de la base del cono. La pieza está seccionada en dos partes iguales por un plano lambda, que es un plano oblicuo. El plano contiene la sección principal de la figura. Se da una recta que corresponde al eje de altura de la figura, siendo este punto B el vértice del cono. Y el punto 1 es un punto que está en el eje de altura, no representa nada de la figura. Además de eso, como es un plano oblicuo, se da el origen del plano, que es el punto 20, en línea de tierra. Entonces lo primero sería, para solucionar esto, sería graficar las coordenadas, definir la recta, y como esta recta pertenece al plano, se le deben determinar sus trazas. Para determinar la traza vertical, se extiende proyección horizontal hasta línea de tierra, teniendo acá traza vertical en horizontal, línea de referencia hacia arriba, y se extiende la proyección vertical. Traza vertical, vertical de la recta. La traza horizontal, bueno, viene siendo la misma proyección del punto B horizontal, ya que ese es un punto que está en el plano horizontal. Entonces aquí sería la traza horizontal en vertical, y aquí estaría la traza horizontal en horizontal. Entonces el plano pasaría desde el origen por la traza vertical y desde el origen, punto X, por la traza horizontal. Una vez definido el plano, se aplica el método de rebatimiento. Se selecciona una de las trazas como eje de giro, en este caso será con la traza horizontal. Se va a rebatir el punto 1, entonces se va a trazar una perpendicular al eje de giro, que es la mínima distancia del punto. Una vez trazada esa mínima distancia, se procede con el rebatimiento de la mínima distancia, que es la recta que va desde el punto hasta la traza. Se va a hacer un rebatimiento horizontal, por lo que se va a medir una diferencia de cota, y por el punto 1 se va a trazar esa diferencia de cota de manera perpendicular a la recta. Esa diferencia de cota es la distancia entre línea de tierra y el punto que se está rebatiendo, obviamente en proyección vertical. Se toma esa diferencia, se va a proyección horizontal y se marca. Y aquí estaría el verdadero tamaño a la mínima distancia. Ahora, para dar el rebatimiento, se hace centro de giro en este punto muerto de la recta. Como radio de giro, se toma el verdadero tamaño a la mínima distancia y se corta a la recta. Acá estaría el punto 1 rebatido.
Una vez se tiene el punto 1, se pasa a la recta. Como el otro punto de la recta es un punto muerto, desde ahí mismo, desde la traza, se hace la proyección rebatida de la recta. Y aquí se tendría ya la recta rebatida en verdadero tamaño. En ese verdadero tamaño se va a construir la sección principal, que para el caso del cono es un triángulo equilátero y para el caso del tetraedro es un triángulo isósceles. De este triángulo equilátero se conocen los lados, que son 80, que es el diámetro del cono. Entonces se necesita saber la altura. Para saber esa altura se construye un triángulo equilátero de lado 80 y se mide en este mismo verdadero tamaño. Desde el punto vértice, que es el vértice del cono, en dirección a 1. Ese tamaño es 69 milímetros. Este sería el centro de la base del cono y del tetraedro. Ahora, para el tetraedro se debe hacer un cálculo. Del tetraedro no se conoce nada, ninguna medida. Se necesita saber arista, altura y altura de cara. Lo único que se conoce del tetraedro es que su base, está inscrita en la base del cono. Entonces, la manera rápida de sacarlo es esta: construir la base del cono, que es un círculo de diámetro 80 por radio 40, que es lo mismo. Se construye el círculo, se pasa una recta por el centro, se va a uno de estos puntos y se corta en 2 puntos a la circunferencia, y ahí se forma el triángulo equilátero inscrito en la circunferencia. Ahí se obtiene la medida de la altura de cara, que es 60, y se obtiene la medida de la arista, que viene siendo alrededor de 70 milímetros, 69 milímetros. Con esta información, bueno, se construye la sección principal, que sería esta, y se obtiene la altura. Sería perpendicular a una de las alturas de cara hasta el vértice opuesto. Esta sería altura de cara. Corrección, altura de cara no, altura del tetraedro. Y aquí hay que hacer una corrección también. Esta medida es aproximadamente 69. Por lo que la altura del tetraedro va a ser igual a 56 milímetros, que es la distancia de esta recta, la medida de esta recta. Entonces, con esa información se va al rebatimiento y se coloca desde O la altura, que es 56.
terminando acá. Ese punto es el vértice superior del tetraedro, que no le puse nombre acá, que es el punto D. Entonces este sería D rebatido. Una vez se midió la altura, se construye la sección trazando la perpendicular que pasa por el centro, que eso va a medir para la sección del cono 80 milímetros y para la sección del tetraedro a medir 60. Entonces sería 40 cada lado para el cilindro, para el cono, y 60 para el tetraedro, que sería marcar 20 en cualquiera de las dos direcciones. Y ya acá estaría formada la sección. Esta sección se debe desrebatir aplicando leyes de homología. Entonces, se van a pasar todos los puntos que estén sobre el eje, que es la recta B1, que es la única recta que está en el plano en este momento. Entonces se va a pasar el centro y se va a pasar D. Y eso es perpendicular al eje de giro, primera ley de homología. Se pasa el centro y se pasa el punto D. Este sería horizontal y este de horizontal. Una vez se tienen en proyección horizontal, se pasan a proyección vertical, una línea de referencia hacia arriba. Estaría de vertical y aquí o vertical. Una vez se pasaron todos los centros, todos los puntos que están sobre el eje, se pasan las rectas que cortan al eje, usando la segunda ley. La recta principal que corta el eje es la que corta por el centro, por el punto O. Entonces se va a llevar primero esa y después se pasan las demás. Aplicando la segunda ley, se va a extender esta recta hasta cortar al eje de giro y se va a pasar por el punto común. El punto común o el punto homólogo es O, que está en la recta que estoy pasando, ¿verdad? Y ya lo conozco en proyección horizontal. Entonces desde el punto muerto que se generó acá paso por horizontal la recta y ese sería el desrebatimiento de la recta. Y para ubicarla en proyección vertical se puede usar esta traza vertical que está acá en línea de tierra, llevarla hasta la traza vertical del plano y de ahí pasarla por O vertical. O también se puede haber agarrado la traza horizontal que está en la traza horizontal del plano, subirla hasta la línea de tierra y pasarla por O vertical y va a dar exactamente lo mismo. Una vez definida esa recta, se van a pasar todos los puntos que están sobre ella, que son 3 puntos, los dos del cono y este del tetraedro. Y eso es con la primera ley. Pasa este del cono
este del tetraedro y el último del cono. Inmediatamente se tienen esos puntos en horizontal, se llevan a vertical con líneas de referencia. Entonces ya aquí quedaría formada la sección principal. Vamos a ponerla de otro color para que no se pierda. Sería desde el vértice hasta los puntos externos. Definiría la sección del cono y desde este punto hasta el punto D y hasta este punto la sección del tetraedro. Y quedaría la sección desrebatida en proyección horizontal, que si se nota se invirtió, hizo una especie de giro, un efecto espejo. En la horizontal de igual manera se une desde el vértice formando la sección del cono y la sección del tetraedro. Y ya se tendría la sección principal. El siguiente paso sería darle volumen, pero ya será en otro video.